Vale, está grabando ya para luego subirlo a YouTube. Em, y vamos a verlo. Algún ejercicio que sea. El de la gacela está bastante bien, qué duda cabe. Este del vehículo lunar lo hemos hecho, ¿verdad? A mí me parece que sí. Estoy, estoy casi seguro de que sí. Así es que por ahí El estará. vehículo lunar, sí, yo creo que sí lo hemos hecho ya, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pues no tengo folio. A lo mejor podríamos hacer el de. A ver. ¿Y ese, el 219? Claro, estoy entre el 218 y el 219. ¿Te gusta más el 19? Sí, porque esta parte todavía no la he repasado, la del movimiento circular no la he repasado todavía. El 218 también es circular, ¿eh? Ese me parece que me suena que entró en el examen. Fíjate tú. El 17 lo hicimos también, ¿te acuerdas, no? Sí, el 17 sí que me acuerdo. Desde Vale, luego. hacemos el 18 y el 19, ¿vale? Y luego seguimos con el Venga, siguiente tema y lo sí, terminamos también. me parece Venga, bien. muy bien, decimos. Una centrifugadora utilizada para experimentar la tolerancia humana a la aceleración tiene la cabina 16 metros, R igual a 16 metros del eje de rotación. Determinen la velocidad angular en RPM. Sí, RPM son revoluciones por minuto, correcto. ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, 10 pi Sí, sí, radianes, para pasar de radianes a revoluciones por minuto se hace por 2pi partido de 60. claro, Y para volver se multiplica por 60. efectivamente. Eso es porque yo quiero pasar de radianes a revoluciones y de segundos a minutos. Entonces, una revolución son 2 pi radianes, porque es una vuelta, Correcto. y un minuto son 60 segundos. Entonces, pues, quitando radianes y segundos y quitando de aquí radianes y segundos, se me quedan esos 10 pi que me he imaginado yo por 60 entre 2 pi revoluciones por minuto. Y para hacerlo al revés, pues efectivamente al revés. Vale, Vale. entonces el radio de 16 metros. ¿Y qué más tenemos por ahí? Eh, vale. Y Haz la velocidad angular, W, W. es lo que nos preguntan. Uy, va. Porque necesitamos una aceleración horizontal igual a Sí, 11G, ¿vale? Que lo 11G ya sabemos lo que significa. correcto. Lo vemos con lo del avioncito, ¿vale? Bien. Pim, 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 pim. Entonces me pide la velocidad angular. Que, claro, Uy, esa la es. Virgen. Entonces, dice, la aceleración experimentada en un movimiento circular uniforme es la aceleración centrípeta. Si la trayectoria circular descrita por la partícula es de radio r y su velocidad angular es v, y eso arriba, la aceleración centrípeta es, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos ponen por aquí. Nos dicen, vale, dame un segundo, por favor. Sí, 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 vale. Nos dicen que la aceleración centrípeta va a ser AC igual a v cuadrado partido por r igual a omega al cuadrado por r. Esta relación ya vimos cómo se sacaba, ¿te acuerdas, no? Sí. Vale. Sí, no lo voy a recordar porque lo tenéis por ahí en un vídeo, lo veis. Puesto que según el enunciado queremos que la aceleración sea 11G, se ha de cumplir que, pues efectivamente, que de esta fórmula tenemos aquí, pues sale que 11G va Es a ser igual a eso, igual a ¿no? omega al cuadrado por r. Por lo que es Correcto. lo mismo. Aquí esto está Velocidad. mal, por cierto. Aquí hace falta una raíz cuadrada. Pero bueno, lo que conlleva que omega va a ser igual a la raíz cuadrada de los 11G entre la r. Vale. ¿Vale? Venga. Entonces, lo que estamos diciendo es que la velocidad angular es lo mismo, o sea, la aceleración que sufre un cuerpo con velocidad angular es la centrípeta. Sí. Ujú. Por lo tanto, con la fórmula de la aceleración centrípeta, uy, al menos hablar.
la fórmula de la aceleración centrípeta, que es la velocidad angular al cuadrado por el radio o la velocidad al cuadrado por el radio, y suponiendo la necesaria, los 11G que tenemos que llegar, se sustituye y saca la velocidad angular. Claro, de aquí, efectivamente, lo que nos saldrá serán Ok. los famosos 2,6 radianes por segundo. ¿Vale? De aquí nos va a salir 2,6 radianes Vale, pues voy por a segundo. copiarlo. Entonces, la aceleración del... es igual a la aceleración centrípeta, que es igual a W al cuadrado por el radio. Vale. Y la aceleración centrípeta que necesitamos tiene que ser igual a 11G, que ya que estoy, pues lo hago. Tírale. Por 9,8 me da 107,8. Tenemos que llegar. Entonces, W al cuadrado por R es igual a 107,8 y W es igual a la raíz. ¿Cuánto era el radio? 16 metros, que se queda en metros. 107,8 partido de 16 me da 6,74. Entonces, 6,74 y la raíz de eso, raíz de ans, me da 1,6. ¿Te da 1,6? Me da 1,6. ¿Está bien? No, me tiene que dar 2,6. ¿Por qué? Vamos a verlo. A ver. W al cuadrado por el radio. 107 pasa dividiendo. A ver. Son 107,8. 11 por 9,8 entre 16 son 6,73 y la raíz de 6,73 son 2,6. Sí, correcto, 2,6. No sé por qué antes me ha dado 1,6. Bueno, no pasa nada. Vale. Muy bien, pues sí, efectivamente. ¿Y esto qué se mide? En radianes por segundo, ¿no? Claro, estos son radianes. Entonces luego hay que pasarlo a revoluciones por minuto. Vale, pues eso lo multiplicamos. Sí, correcto. Lo multiplicamos por 2pi partido de 60. No, por 60 partido por 2pi. Es verdad, estamos en radianes. De radianes a RPM por 60 partido de 2pi. Por 60 partido de 2 shift pi me da 24,8. Como 83 para ser exacto. Pues así tiene que dar. Correcto. Bien, vamos. 24,83 RPM. Muy bien. Vale. Venga, vamos a hacer el 19. A ver qué tal. Venga, vamos. A ver si puedo establecer ya una relación así entre la velocidad, la aceleración, no sé qué. Tal. Eso, entre esto y lo que vamos a ver después, se va a quedar seguro. Decimos, las hormonas del crecimiento de las plantas se orientan en la misma dirección y sentido, y sentido contrario a la aceleración que actúa sobre ellas. Si solo están sometidas a la aceleración de la gravedad, se orientan en la dirección vertical, como es normal. ¿Qué ángulo formarán con la vertical si la planta crece sobre una plataforma de 1 metro de radio que gira con velocidad angular de 2pi radianes por segundo a la menos 1? No he entendido nada de lo que has leído, cero. Vale. Solo que si está quieta, pues crece recto. A ver, nos dice que si yo tengo aquí un tallo de una planta, ¿vale? Y yo lo someto a una aceleración para allá, entonces las hormonas de crecimiento se acumularán aquí. ¿Vale? Eso puede ser que sea el mismo principio por el que cuando le das una vuelta así a un vaso, el agua no cae. No, yo creo que esto atiende más a principios biológicos de que pienso, o sea, esto ya de, bueno, pues por decir algo, ¿sabes? Pero pienso que la cosa es que lo normal será que la gravedad vaya hacia abajo, ¿vale?
que la gravedad vaya hacia abajo. Que la gravedad no, que la fuerza total sea la gravedad y la gravedad vaya hacia abajo. Entonces eso hará que las hormonas de crecimiento se acumulen aquí, pues por aquí pues crezca la plantica. Y que vaya para arriba. Puede ser. Claro, sí, tiene sentido. Escúchame, como podría ser cualquier otro tipo de explicación que diera alguien que tuviera conocimientos con respecto al tema. O sea, no nos liemos, ¿eh? No, yo te lo digo por darte una respuesta, pero no lo sé. No creo que sea solamente por temas físicos. Ok. Entonces, una plataforma de 1 metro de radio que gira con 2 pi radianes por segundo a la menos 1, ¿vale? El radio es 1 metro y la velocidad angular es 2 pi radianes partido por segundo, ¿vale? Radianes por segundo a la menos 1 significa radianes partido por segundo. Correcto. Ok, eso siempre es importante, parece una tontería, pero... Vale, entonces, de aquí arriba tenemos que la aceleración total será la suma de la aceleración centrípeta y la aceleración de la gravedad. Vale, esto es sencillamente el principio de superposición de fuerzas llevado a las aceleraciones. Esto no es difícil. Si consideramos que la aceleración centrípeta la lleva en la dirección del eje X, o sea, que yo tengo aquí, vamos a ver cómo lo hago yo, que yo tengo aquí mi querida planta cuadrada o rectangular, ¿vale? Y tengo una aceleración centrípeta que va hacia allá y una gravedad que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque esto está girando hacia allá. Con la flecha por aquí. Decimos que la aceleración total va a ser igual a la aceleración centrípeta en el eje Y, Que sufre hacia perdón, abajo. a la aceleración centrípeta, en la dirección Y latina, que eso es el eje X, ¿vale? Menos la Sí, y la gravedad por J. la dirección del eje J, ¿vale? Entonces esto va a ser W al cuadrado por R en la dirección del eje, perdón, en la dirección Y menos G en la dirección J. Entonces, ¿Cómo? el ángulo que forma la aceleración con la dirección en el eje X, ¿vale? Y esto va a ser así. Pues este ángulo, ¿vale? Si esto es la aceleración C multiplicada por Y, y esto es la G multiplicada por J, ¿vale? Que aquí no es negativo, va a ser la tangente de alfa igual a menos G entre la AC, ¿de acuerdo? La tangente es opuesto entre continuos, seno entre coseno. Entonces tendremos que esto es menos G dividido entre omega al cuadrado por R. Esto cuando lo saquemos, pues nos dará que es menos 2,45. Ahora si quieres puedes hacer las cuentas. Es que no me estoy enterando. Oh, dilo leche. Vamos a ver. Muy bien. Recapitulamos un poco. Yo tengo aquí mi planta, ¿vale? Mi Sí, bicho. Muy bien. Yo tengo que saber hacia dónde va la aceleración. ¿Por qué? Porque si la sí, aceleración va hacia abajo, pues entonces las hormonas esas de crecimiento se pondrán más arriba. Y si la aceleración va hacia la izquierda, pues entonces las hormonas esas serán más en la derecha. Entonces me están ok. preguntando que hacia dónde estarán las hormonas de una que tiene una aceleración hacia abajo debida a la gravedad Sí, y una aceleración, en este caso lo han puesto hacia la derecha, debido a la aceleración centrípeta. correcto. ¿Vale? Entonces, yo construyendo aquí un pequeño triángulo, tengo la aceleración centrípeta que va para allá, la gravedad que va hacia abajo, pero que yo lo pongo así Sí, para construir el triángulo. Y aquí tendría la suma de ambos, que es la aceleración total. ¿Vale? Obviamente la suma de ambos en realidad tendría que estar por aquí abajo. sí, ¿Vale? Este sería el triángulo real. Pero bueno, yo lo hago así porque me aclaro, ya os lo dije en su momento, da igual el ángulo que sea este, vosotros hacerlo así para aclararos con las identidades trigonométricas y luego ya veis hacia dónde tiene que ir.
Ujú. Vale. Obviamente, este ángulo tiene que estar en el último cuadrante de los ángulos, ¿de acuerdo? Porque uno va hacia la derecha y el otro hacia abajo. Así es que va a estar por esta zona. Pero nosotros hacemos el triángulo así y luego vemos cómo lo aplicamos. ¿Esto lo has entendido? Vale, que si no, no pasa nada, ¿eh? Se vuelve a explicar sin problema. Entonces, ¿qué fórmula trigonométrica vamos a utilizar? Podríamos usar la que quisiéramos, pero como tenemos la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y, que son AC en el eje X y la gravedad en el eje Y, pues hacemos que nos acordamos de que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Vale, y el seno es la gravedad y el coseno la aceleración centrípeta. Efectivamente. Ok. Serían concretamente la gravedad entre la aceleración total y la aceleración centrípeta entre la aceleración total. Pero aquí está conectada se van, y entonces se nos queda igual. Ok. ¿Vale? Porque están las dos A dividiendo. Muy bien. Ahora sí, sustituiríamos y se nos quedaría menos 2,45. Y eso hay que hacerle la inversa de la tangente. Claro, la tangente de la menos 1 creo que tenéis en la tecla. Y entonces se Sí, nos correcto. quedaría, he puesto aquí tita y es alfa. Menos 67,8. Que Total. seguramente no se te quede eso. Vamos a ver si te sale o no, pero seguramente no se te quede eso. 45, menos 77 con 7965, sí. Está prácticamente clavado. ¿77? 67 con Ah, 79. O vale, sea vale, que sí, sí, vale, está... bien, de acuerdo. Es que a lo mejor te podría salir un ángulo del... Te podría salir, si seguimos aquí lo de los cuadrantes, te podría salir este ángulo a lo mejor. Este ángulo beta que he dibujado, este de aquí. Sí, el de arriba. Pero no, te ha salido bien. Es un ángulo negativo, efectivamente, y no muy grande. ¿Vale? Entonces, ahora, importante porque ahora es cuando acabamos el ejercicio y lo rematamos. Ya tenemos esto, ¿no? Entonces dice, el ángulo θ que forman las hormonas del crecimiento con el eje X, ¿vale? O sea, yo sé que mi querida planta, a ver, yo sé que a mi querida planta, ¿vale? Que la tengo aquí otra vez, una planta cuadrada que hay muy pocas en el mundo, ¿eh? Me costó conseguirla en aquel mercadillo. Pues mi querida planta, la aceleración le va hacia aquí. Tangente es seno entre coseno, con lo cual es gravedad partido de aceleración centrípeta. Menos gravedad partido de aceleración centrípeta. Sí, correcto. Partido de aceleración centrípeta. Ok. Y eso me Entonces, da... yo aquí Tú ahí, sí, tengo que la aceleración es hacia allá abajo, ¿vale? correcto. Parte debida a la gravedad, parte debida a la aceleración centrípeta. Muy bien, pero es hacia allá abajo. Y hemos visto antes que las hormonas se orientan en el otro sitio, las hormonas de crecimiento, Sí, crecen más en el otro sitio. correcto. ¿Vale? Ese otro sitio, aunque nosotros lo llamemos sencillamente otro sitio, pero lo que es básicamente, El opuesto. claro, si yo tengo aquí, perdón, Claro, si te lo dice que es inversamente, te lo dice en el enunciado. claro, si yo tengo aquí tita, pues esto de aquí, este otro de aquí, va a ser 180 menos tita. ¿Y cuánto es la aceleración centrípeta de esto? Ah, W al cuadrado por R, vale. Y tenemos Claro. W al cuadrado y tenemos R, pues ya está. Muy Vale. bien, vale. Pues eso sería. Vale. Estoy terminando de copiarlo. Entonces, tangente de menos 2,45, que sería la arcotangente. No, tangente. Hay que hacer primero la tangente para que te salga el ángulo. No, ya está. No, no. La Entonces, tangente te da igual a menos g partido por AC, entonces hace el arco de esa tangente. sí, arcotangente de menos 2,45 y me da menos 67,8. Vale, pues ya está. Muy bien. Perfecto. Vale, vamos a pasar. Ya podemos irnos al...
Sí, vamos a pausar brevemente la grabación mientras abro el otro tema y tal. Sí. Abro la grabación. Vale, vuelve a estar grabando. Y vamos a verlo. En este tema, ¿vale? ¿Cómo vamos a aplicar los conocimientos que acabamos de ver a este tema? O sea que la aceleración centrípeta es... perdón, estoy otra vez con el palo gordo. A ver, un momento. Vale. Lo de que la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por r o v cuadrado partido por r. Vale. ¿Cómo vamos a aplicar esto en este tema? Muy bien, aquí siempre hablábamos de la misma fórmula, la querida segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la Con la aceleración. aceleración. Buah, ¿Vale? cómo estoy Luego esta aquí pues, le fórmula. poníamos un sumatorio, tal, bueno, hacíamos jaleos. Pero de momento el básico es esto. Vale, pues ahora la aceleración va a ser nuestra querida aceleración centrípeta. Así es que la fuerza centrípeta va a ser la masa por w cuadrado partido por r o m por v al cuadrado, perdón, lo siento, omega cuadrado por r o m por v cuadrado partido por r. Vale, entonces eso pues lo vamos a ver en un par de ejercicios, pero vamos, esto no tiene más complicaciones. No es Ok. tan complicado. Yo creo... Madre mía, es que cómo le gusta a este señor poner los ejercicios difíciles al principio. Bueno, vamos a hacer uno que además así repasamos fricciones, ¿de acuerdo? Nos tenemos que acordar de que la fuerza de rozamiento va a ser igual a un coeficiente nu por la fuerza normal. Al coeficiente nu se le llamaba coeficiente de rozamiento Correcto. y a la fuerza normal decíamos que era básicamente la que El peso, ¿no? hacía, claro, la que hacía La que de... hacía el suelo sobre ti para mantenerte encima de él. Efectivamente. ¿Y cómo la podíamos calcular súper fácil? Pues bueno, teníamos aquí que algo tenía una fuerza de la gravedad, tenía un peso, una fuerza peso muy grande, pues la fuerza normal era Era la igual que el misma peso en en sentido contrario. magnitud, o sea, igual del peso en magnitud, en valor absoluto, Correcto. pero de sentido contrario, ¿vale? Sí. Eso era la fuerza de rozamiento y bueno, pues vamos a ver cómo lo aplicamos aquí, porque he explicado yo esto, que algo tendrá que ver. Decimos, demostrar que la velocidad máxima v a la que un automóvil puede dar una curva de radio r sin derrapar viene dada por esto. ¿Vale? Nos preguntan v y nos dan r. ¿Vale? Vale, nos Y aquí nos dicen que preguntan V. sí, y nos dicen que nu es el coeficiente de rozamiento estático, o sea que nos dan nu, y que g es la aceleración de la gravedad, o sea que nos dan g, también es importante. Vale, Ok. pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo lo soluciona aquí. Súper sencillo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el diagrama, ¿de acuerdo? Que eso no te lo dan en el examen. Qué desgraciado. No. Y dice, si el radio de la curva es r, la fuerza de rozamiento estática ha de apuntar hacia el centro y ha de cumplir que la fuerza de rozamiento sea igual a la masa por v cuadrado entre r. O sea, si queremos que el coche no descarrile, pues la fuerza de rozamiento debe ser de misma magnitud que la fuerza centrípeta. Vale. ¿Por qué? Porque si la fuerza centrípeta es mayor, si la fuerza centrípeta es mayor que la fuerza de rozamiento, entonces el coche aquí, en la curva, pues se irá más lejos todavía. Descarrilará, derrapará. Correcto. ¿Eso se entiende? Sí. Eso es lo importante. Entonces, partimos de eso. Aquí le faltaría para hacer el diagrama así un poco más completo, pues hacia allí la fuerza centrípeta, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Decimos que la fuerza centrípeta, perdón, que la fuerza de rozamiento tiene que ser, o la fuerza de rozamiento más la fuerza centrípeta tiene que ser igual a cero, ¿vale? Para que no... Porque estamos hablando del máximo, de la velocidad máxima. Ujú. Entonces, pues como mucho, tiene que ser cero. Si esto es mayor que cero, entonces ya se nos va el coche. Y decimos entonces que la fuerza de rozamiento, pues básicamente va a ser en magnitud igual a la fuerza centrípeta. ¿Vale? Porque sabemos que van en direcciones, van en sentido opuesto.
Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser mv cuadrado partido por r, que es la fórmula que nos da, que teníamos de la fuerza de la fuerza centrípeta. Sí. Y por otro lado también tenemos que va a ser nu por la masa por la gravedad. La masa por la gravedad es Es la la fuerza normal. peso y nu es el coeficiente de rozamiento. Entonces, la fuerza Vale. peso, o la fuerza normal, Ah, ¿vale? vale, Que vale. tiene la misma magnitud que la fuerza peso. Entonces, esto tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por r. Si quitamos la masa de aquí y la quitamos de aquí y pasamos este r aquí multiplicando y este cuadrado lo pasamos haciendo aquí el cuadrado, pues vemos lo que se nos queda y se nos queda que v es igual a la raíz cuadrada de r por nu por g. Vale. Ahora voy a intentar yo llegar ahí. Vale, mira, sí, vamos a hacer una cosa. Si quieres, pausa un momento el vídeo y ve tirándole y la Sí, a explicación ver. no la dejamos grabada. Entonces, hemos dicho que la fuerza de rozamiento tiene la misma magnitud que la fuerza centrípeta, pero pero está en distintos, en sentidos contrarios. Claro, la Por lo fuerza de tanto, rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Sí, correcto. Y como la fuerza centrípeta haría que el coche fuera hacia un lado, pues la de rozamiento se opone a ese movimiento. Claro, y hace que gire Claro, hace hacia... que se quede en la curva. Claro. De aquí, pues hacia allí iría la fuerza centrípeta y hacia aquí Y el iría la fuerza coche, de rozamiento. Y entonces hace que y se quede. gracias a las ruedas, pues no. Claro, Vale, vale, vale. si la fuerza centrípeta fuera, uy, un segundo, mucho mayor que la fuerza de rozamiento, Vale, voy a copiarlo. si la fuerza centrípeta fuera mucho mayor que la fuerza de rozamiento, entonces el coche se iría hacia afuera. Claro. ¿Vale? Vale, entonces, sabiendo eso, la fuerza de rozamiento la pondremos como si fuera la fuerza centrípeta. Sí, la fuerza centrípeta. Solo que al otro lado, hacia el otro sitio. M por V al cuadrado partido de R. Partido de R. Vale. También sabemos que la fuerza centrípeta es igual a... O sea que se igualarían las dos... Sí, ¿no? Igualan las dos Mm, fórmulas. sí, lo que puedes hacer es igualar, como aquí te piden la velocidad máxima, pues iguala sencillamente el valor absoluto de las dos fórmulas, por así decirlo. Mm, ¿Cómo? Aquí iguala la magnitud de ambas fórmulas. Lo que dicen no es que tiene que ser hacia el mismo sitio y en la misma dirección, sino que tiene que ser de la misma magnitud. Sí. Vale. Entonces, la magnitud de la fuerza de rozamiento ha de ser igual a la magnitud de la fuerza centrípeta. Y ahora, sabiendo eso y sabiendo que la fuerza de rozamiento es eso y la fuerza y también sería nu por la normal, que es el masa por gravedad, igualamos las dos y vamos quitando cosas. Efectivamente. Vale. Pues tenemos una m por aquí, por v al cuadrado partido de r es igual a nu por otra m por aquí por g. Vale, y vamos a ver que las masas se van. Vamos a ver también que la r pasa para allá multiplicando. Sí, correcto. Y la v, vale. V es igual a raíz de nu por la gravedad por el radio. Vale, perfecto, pues ya está. Muy bien. Vale. Vamos a poner el siguiente ejercicio. Y Sí. dice, en una secadora de ropa doméstica, un tambor cilíndrico que contiene ropa húmeda gira de manera estable en torno a un eje horizontal, como se muestra en la figura. Ese giro pues será así, sin más. Sí. Entonces, para que las prendas se sequen uniformemente se hacen rodar.
La relación de rotación del tambor con paredes uniformes se elige de modo que una pequeña pieza de ropa perderá contacto con el tambor cuando la ropa esté a un ángulo de 68 grados sobre la horizontal. Si el radio del tambor es 0,330 metros, ¿a qué velocidad angular debe girar? Nos dan que el ángulo con el que deja de hacer contacto Sí. son, ahora un momento, que el ángulo con el que deja de hacer contacto es 68 grados. Y que el radio del tambor es 0,330 metros. Aquí estoy viendo yo una de estas trigonométricas de cabeza, ¿eh? Aquí, bueno, vamos a ver. Aquí lo más importante en este tipo de ejercicios suele ser hacer el diagrama de fuerza. Este bicho de aquí. Y vamos a ver cómo lo Cosa hace que yo no aquí sé. y vamos a ver cómo cómo podemos hacerlo nosotros. Tenemos el susodicho tambor. ¿Vale? Vamos a ver cómo construye ese A ver, diagrama. ¿qué número es este de ejercicio? ¿El 3.5? 3.5, sí. Vale. Entonces, Pero pues voy a dibujarlo yo también. tenemos nuestro Vale. querido tambor. Sí. Aquí está. Y aquí está la línea con la que medimos el ángulo. Sí. Y aquí está nuestro ángulo de 68. Este ángulo de aquí es de 68 con cuánto. 68. Podemos dejarlo en 68. 68. Nuestro ángulo tita. Vale. Sí. Y el radio, que lo tenemos aquí. Entonces, haciendo el diagrama de fuerza, que es lo que nos interesa ahora, tendremos, y vamos a ponerlo con los mismos coloricos. Perdón. Vale. La gravedad. La Es decir, gravedad. M por G, la normal sería, ¿no? M por G es la gravedad. Sí, correcto. Luego tendríamos la fuerza que hace que esto vaya hacia adelante. ¿De acuerdo? Porque hay que acordarse de Sí. que tienen ese tipo de aceleración también. Y luego la normal. La normal va en la dirección de contraria a la pared del tambor, ¿vale? Por señalarlo así en azul también, esta es la superficie contra la que lucha la normal. Ok. Ese es como, como el suelo, ¿no? Por decirlo Ese es su así. suelo, claro. Efectivamente, entonces aquí va la normal. Ok, la normal hacia adentro. Vale, pues voy a Vale. dibujarlo. A ver, con colorines, venga. La azul, la normal. Adentro, la normal. Para abajo, el peso de la ropa o la fuerza de la gravedad que tiene la ropa, Claro que que es va la hacia más abajo. por la gravedad. ¿Y qué me falta? Ah, y la fuerza, ¿qué fuerza sería esa? Una fuerza, ¿no? Esa parece ser que es la fuerza de rozamiento, por lo que estoy viendo por aquí. De rozamiento. Se supone. Lo cual quiere decir que la lavadora está girando hacia allá. Ah, ok, vale, ya sí te he entendido. Giro para allá, entonces la de rozamiento va contraria, lógicamente, al movimiento. Claro. Por lo cual, fuerza de rozamiento y la voy a poner en lila, que me apetece a mí, lila. Vale. Pero vamos a ver Ok. un poco más. Y dice, aquí están estableciendo las fuerzas que hay, ¿vale? Obviamente, la lavadora, como gira, pues tiene una última fuerza, que sería hacia allá, que es la fuerza centrípeta, Sí. ¿vale? En este caso, la fuerza centrípeta va a contribuir a la normal. O sea, en este eje, que voy a poner, que me he quedado sin colores, en este eje de aquí, Sí. tendremos la fuerza centrípeta, Ujú. la fuerza normal y la componente correspondiente de la fuerza peso, Sí. ¿verdad? Vale, pues vamos a Sí. verlo. Eh, la fuerza centrípeta va a ser la única que vaya hacia allá.
Así es que si elegimos, por ejemplo, como positivo ese lado de allí, pues será la fuerza centrípeta menos la normal, menos, porque la normal está yendo en contra de la fuerza centrípeta, ¿no? Sí, Claro, si la fuerza centrípeta va para allá sí, y la sí, normal va para acá, van en dirección contraria. sí, sí, no tiene... En sentido. Y el peso por, y aquí vamos a tener un ángulo. ¿Qué ángulo es ese? Pues si yo hago aquí los 90 grados, 90 menos tita. Que no Ok. sé por qué lo pone como tita, dame un segundo. Ya entiendo por qué. Vale, sí. Entonces, esto efectivamente va a ser la componente peso que vaya por aquí, ¿vale? Va a ser el peso por el seno de tita. ¿De acuerdo? ¿Y eso por ¿Esto lo qué? entiendes? No. Vale, pues vamos a verlo un poco más en detalle. Vale. Vamos a ampliar weight. Dame un segundo. De dibujo me ha salido muy bien, ¿cómo va a perderlo, hombre? Vale. Vamos a ampliar un poco la parte del peso. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros tenemos este ángulo de aquí, que es tita, Sí, ¿vale? Y tenemos aquí hacia abajo la masa por la gravedad. correcto. Muy bien. Y queremos la componente que va en esta dirección. ¿Esa no es la normal? No, porque el peso podríamos dividirlo en una componente que va hacia acá y otra componente que va hacia acá. Vale, sí, Y las dos suman eso. claro. ¿Por qué no es útil esto? Porque como vamos a mirar, como nuestros dos ejes con los que vamos a mirar son este de aquí y este de aquí, pues entonces nos conviene que el peso esté en alguno de esos dos, expresado en esos dos componentes. Vale. ¿Vale? Entonces, Y no hacia eh, abajo como está ahora, claro, ¿verdad? efectivamente. Entonces tú lo quieres poner en el eje de la normal. Claro, quiero calcular qué componente es el eje de la normal y ver el otro, pero el otro va a ser muy fácil de ver una vez que veamos este. Entonces, ¿yo cómo suelo dibujar esto? Muy bien, pues mira. Cuando nosotros lo que estábamos haciendo hasta ahora era un triángulo en el cual este era el lado gordo, el lado largo, ¿no? Y estos dos los pequeños. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora el lado largo es este. ¿Y cómo lo ¿Por, sabes? ¿por qué? Preguntaré. Pues una pregunta muy buena. Yo antes aquí tenía la aceleración total, por ejemplo, en la de hace un momento. Aquí tenía la aceleración debido a la gravedad y aquí la aceleración debido a la fuerza centrípeta, ¿verdad? En un Sí, ejercicio que hemos hecho antes. ¿Qué correcto. pasa? Que en este yo sé que en la magnitud más grande es la de la aceleración, la total, porque era una suma de ambas. Sí. En el triángulo lo que va a hacer es que siempre sean más pequeños los dos catetos que la hipotenusa. Ujú. Entonces, aquí el peso Ah, vale. va hacia Vale, allí, o sea, claro, la más grande tiene que ser siempre la hipotenusa. claro. Entonces, el peso Vale. va en la hipotenusa. ¿Y Y cómo los sabes otros que el dos, pues peso es son la más grande? el peso Ah, porque claro, tangencial. es el peso total. Y el uno es el peso en un eje y el otro el peso en otro eje, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Vale. Muy bien. Entonces, Vale, pues eso me lo voy a apuntar también. voy para allá. Entonces tenemos aquí el eje de la fuerza. Tenemos aquí este eje y tenemos aquí este eje. Y ahora me lo pongo tal que. Pero entonces, vale. Pero tita no serían 68 grados. Sí, ¿no? Claro, ahora, la cosa es, A ver, tengo aquí esto. porque con esto vamos a jugar.
Tengo aquí esto para arriba y ahora esto para abajo, que es M por G. Y pero no lo quiero ahí, claramente. Entonces lo que necesito es en este eje ponerlo en el de la normal y en el otro. Entonces voy a pintarlo de forma que ese ángulo sea θ menos 90. Sí, ¿no? El ángulo que forma la Mira, normal vamos a ver, con... vamos a ver cómo se hace. Nosotros tendríamos aquí, esto es un triangulico pequeño de lo que pasaría aquí, ¿no? Entonces, aquí pues esto sería M por G. Sí. Aquí tendríamos la componente de M por G que queremos, que es, es Correcto. la que va en la dirección de la normal. Y aquí tendríamos la componente de M por G, que sería la otra, que va con la fuerza de En rozamiento. la fuerza, sí. Vale. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos el ángulo? Vamos a verlo. Yo aquí, lo que sí que sé es que esto de aquí, si lo sigues para acá, te da aquí un ángulo de 68 grados. Correcto. Entonces, este ángulo de 68 grados, con este y con este recto De de aquí, 90 claro, 90 más el ángulo de más. 68 grados, más mi ángulo alfa, que yo a este le llamo alfa, por ejemplo, Que queda 180, 100%, vaya. claro, me da el 180 de los triángulos. Entonces, si lo quieres hacer así, pues θ más alfa da 90, porque 180 menos 90 da 90. Y ahora hay dos formas de verlo, ¿vale? Yo las voy a explicar de los dos. Ya que cada uno pues, lo haga como buenamente quiera. No puedo llevármelo, qué lástima. Primera forma de verlo. Oye, Paco, es que yo sé que si yo tengo aquí este triángulo, por ejemplo, ¿no? Un triángulo, ahora lo estoy poniendo un poco más, pues el que salga, ¿no? Aquí tengo un alfa y aquí tengo un beta, ¿no? Pues yo sé que el coseno de alfa es igual al seno de beta y viceversa, que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Eso es así. Con 60 y con 30 pasa, por ejemplo. Y entonces, lo que digo es, oye, yo quiero, ¿vale? Quiero esta parte de aquí, que si fuera por el alfa, sería el coseno de alfa, ¿verdad? Si esto es la hipotenusa, esto es el coseno de alfa y esto es el seno de alfa. Sí. Por cómo está distribuido el triángulo. El que es contiguo, pues el coseno. Eso ya lo hablábamos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que alfa y tita cumplen que alfa más tita son 90. O sea, cumplen esto de aquí. Pues el coseno de alfa va a ser igual al sino de tita, perdón. Y esto va a ser el seno de 68. Primera forma de verlo, no la única. Vamos a ver la otra forma. La otra forma es bastante más directa. Oye, alfa más tita dan 90, que me ha salido de aquí, de una cuenta que he echado yo, más rica que todas las cosas. Vale, pues yo quiero el coseno, pues es el coseno de 90 menos tita. Ya está, nos hemos librado de las cosas. Pero tita sabemos cuánto vale, ¿no? Por eso, como es el coseno de 90 menos tita, el coseno de alfa, que es lo que necesitamos ahora mismo, es el coseno de 90 menos tita, que es el coseno de pues 90 menos 68, deberán dar unos 22. Ah, pero entonces tengo que saberme por huevos que el coseno de alfa igual al seno de beta y el seno de beta igual al coseno. Forma O 1, esto. forma Ah, 2. vale. Claro, yo es que lo estaba viendo sabiendo que los tres tienen que sumar 180 y sabemos dos de los que tenemos, 90 y 68, pues ya sacamos el que falta. Pues se puede hacer perfectamente. Son dos formas distintas que cada cual pues, elige. Vale, y ese coseno, ¿por qué? Uy, porque hemos dicho que aquí, en alfa,
lo que nos hace falta es el coseno. Claro, queremos el coseno porque era para arriba el seno, Para allá el ¿no? seno, mira, el seno sería Ajá. el de alfa, el seno sería hacia acá, el seno sería hacia acá y el coseno Sí, hacia acá. sí. Y si me lo llevo al dibujo de aquí arriba, pues el seno sería en este eje y el coseno en este. Y nosotros estábamos mirando este eje. Vale, pues entonces quería el coseno. Claro, entonces quiere el coseno. Buah, ¿Vale? eso no me voy a acordar, que lo sepa. Bueno, para eso Eh, tiene el vídeo. el coseno. Vale. Ujú. Entonces, esto lo queremos poner en dos componentes. M por G en la normal y M por G en la fuerza del rozamiento. Entonces, para hacer eso, si lo pusiéramos así en grande, es que es complicadico, ¿eh? Este ejercicio de la Virgen. El ejercicio está bonito. Los ángulos están muy bien. Entonces, recapitulando rápidamente. Tenemos la fuerza centrípeta, perdón. En este caso, porque lo que te piden es... A ver, ¿qué te dicen exactamente? Claro, ¿a qué velocidad angular debe girar para que cuando llegue a esos 68 grados se caiga? ¿No? Sí. Vamos a ver qué significa ese se caiga. Fuerza centrípeta Pues que la menos, normal sea más grande que la. no solo la normal, También la del rozamiento, ¿no? claro. No rozamiento. La de la gravedad que acabamos de calcular, Ah, bueno, sí, claro. claro. Esto es la fuerza total. Esto es el sumatorio de fuerzas. Vamos a llamarle sumatorio de fuerzas normales, ¿de acuerdo? En la dirección de la normal. Vale, Ujú. pues con este sumatorio de fuerzas, para que el cuerpo empiece a caerse, todo esto tiene que darnos cero. Porque a partir del cero, cuando empieza a moverse por aquí, la gravedad ya va más vertical y por lo tanto ya empieza a caerse. ¿Entiendes eso último? No, Vale. Aquí, en este punto, la gravedad va hacia abajo, ¿verdad? sí. Entonces, la normal y la fuerza centrípeta van solas en su eje. Solamente habría normal y fuerza centrípeta. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy aquí la gravedad va hacia abajo totalmente, ¿verdad? Correcto. Entonces, si me voy a este diagrama, este factor coseno sería 1. En un ángulo de 90 grados, ¿no? Claro, sería un ángulo de 90 grados. Entonces, 90 menos 90, pues el coseno sería 1. ¿Qué pasa cuando esto es 1? Que m por g es m por g por el coseno es máximo. Este es el punto en el cual la gravedad está más alineada con el eje de la normal. Claro. Entonces, la gravedad tiene más peso, valga la redundancia, y como la gravedad tiene más peso, entonces la fuerza centrípeta no es suficiente para compensar a la normal y a la gravedad. Y entonces se cae. Y entonces se cae. Ese punto, el punto en el cual empieza a no ser suficiente, nos dicen que tiene que ser el de 68 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Que todo esto sea cero. Porque a partir de aquí, en este punto, ya la gravedad ayuda más de lo que está ayudando aquí. Y entonces ya se cae. Ujú. ¿Vale? La normal y la fuerza centrípeta son siempre iguales. No exactamente, pero bueno, son siempre iguales. Como la gravedad es la que va cambiando, pues cuanto más influencia tiene en ese eje en el que va contra el tambor, hacia adentro del tambor, pues más se caerá el objeto. Entonces, cuando esto sea cero, como la gravedad va a seguir teniendo cada vez más influencia, pues se caerá. ¿Vale?
Esto, si no, el próximo día, si no lo habéis entendido, que es normal, esto es muy complicado, pues lo hablaremos. Pero bueno, a lo que las Sí, yo ecuaciones se creo que me refieren. voy a ir aprendiendo la fórmula y así ya, pues. Claro, a lo que las ecuaciones se refieren. Tenemos esta ecuación de aquí. Claro, ¿qué pasa? Cuando esto es cero, pues lo que tenemos es que se puede hacer que la fuerza centrípeta sea igual a la normal más la masa por la gravedad por el coseno de 90 menos tita. ¿Vale? Pasamos estos dos de aquí para el otro lado. Ujú. Todo sí que es más o menos sencillo. Entonces, eh, calculamos aparte la fuerza centrípeta y se nos queda que la fuerza centrípeta es m por omega al cuadrado por la r mayúscula. Entonces eso se iguala a esto otro que hay aquí. ¿Vale? Esto es básicamente hacer, pues poner la Sí, sí. fórmula esta aquí. Esto no tiene mucho sentido. Y entonces, a ver cómo se mueve todo. Bueno, se mueve más o menos bien. Solamente hay que quitar esto y esto. Entonces, aquí se nos quedará que el ángulo de 68 grados es el que tiene que cumplir eso. Y por lo tanto, en ese ángulo de 68 grados, ¿vale? Y a ver cómo lo hace después, un momento. Y de ahí ya saca W, vale, muy bien. En ese ángulo de 68 grados, como ya empieza a despegarse, la normal va a ser igual a cero, porque se está despegando, no tiene superficie con la que toca. ¿Vale? ¿Eso se entiende? La normal va a ser cero, claro, porque ya Porque no se hay empieza. suelo. Claro, ya no hay ese suelo. Vale. Entonces, como la normal va a ser igual a cero, pues igualamos esto solamente a la mg por el coseno de 90 menos tita. Nos quitamos estas dos m, pasamos esta r dividiendo y Y se esto hace es. de todo la raíz. ¿Vale? Vale. Muy bien. El Este ejercicio es ejercicio voy a esto. intentar hacerlo yo solo, Sí, pero yo no creo es que me voy a sencillo. aprender la fórmula. No es sencillo, no es sencillo. Os Porque aprenderme el grabaré. razonamiento, uf, Ya. es Os que grabaré son más o los diagramas de menos. fuerza son complicadillos. Os grabaré más o menos bien otro ejercicio que vea por ahí de movimiento circular, que esté bien. Creo que había uno que os salió en el examen, entonces pues probaré hacer ese a ver cómo es. Y Sí, con correcto. eso, pues damos un poco por terminado este tema y el próximo día empezamos ya con energía, ¿vale? Ok, perfecto. Este es el que os salió en el examen, el 3.27, ¿vale? Sí, Sí. ese. Os lo dejaré grabado y a ver, como aquí también cae un momentico angular, que esto es magia, todo esto es espectacular. Sí, sí, la verdad que el ejercicio tiene pinta de... Pero bueno, seguro que lo sacáis bien. Vale, y nada, pues lo dejo grabado y voy a detener la grabación esta.